Mayo de 1982, Base Aeronaval Comandante Espora. Un observador de inteligencia francés, un tal Jean-Pierre, mira con una soberbia mal disimulada el dispositivo que un grupo de técnicos argentinos está montando. Un misil Exocet MM-38, arrancado de las entrañas de un destructor, yace sobre un remolque oxidado. Sus manos, metidas en los bolsillos de un sobretodo caro, no tiemblan por el frío cortante del hangar, sino por una mezcla de desdén y fascinación macabra. A su alrededor, otros ingenieros, con los rostros demacrados por el cansancio, trabajan bajo la luz amarillenta de unos pocos focos. Jean-Pierre esperaba verlo fracasar, rendirse, confirmar su tesis sobre la ineptitud del tercer mundo. La propaganda de la OTAN, su propia formación en aeroespaciales, le susurraba que esa gente, sin los manuales, sin los códigos de encriptación y sin los expertos franceses que habían sido evacuados, jamás podrían hacer funcionar esa joya de la tecnología. Pero ahí, en la noche más gélida de la Bahía Blanca, algo empieza a quebrarse dentro de este hombre. No es el misil lo que le preocupa, es el espíritu indomable de quienes deberían odiar su arrogancia. Si querés entender cómo el ingenio argentino forjó un arma imposible que puso de rodillas a la Royal Navy, suscribite, comentá desde qué provincia nos mirás y no te pierdas el informe desclasificado que te dejamos en el primer comentario fijado. Porque lo que pasó en ese hangar secreto no figura en ningún manual de guerra. La historia de esa monstruosidad tecnológica, bautizada con ironía criolla como ITB, instalación de tiro berreta, había comenzado semanas antes. Cuando la guerra se desató, el bloqueo europeo fue inmediato y brutal. Francia, el proveedor de los Exocet, no solo cortó el suministro de más misiles, sino que retiró a todo su personal técnico, lo más importante, se llevó consigo las llaves maestras, los códigos de activación y los protocolos de lanzamiento que convertían a esos misiles en armas letales. Para Jean-Pierre, que se había quedado varado bajo una fachada diplomática, la ecuación era simple: sin el cerebro francés, el Exocet no era más que un cilindro metálico caro e inerte. Había visto los laboratorios en Suresnes, las salas limpias, las computadoras de millones de francos que se necesitaban para programar y mantener esas bestias. Y ahora veía a un grupo de argentinos, liderados por un capitán de corbeta llamado Julio Pérez, intentando replicar todo eso en un hangar helado, con herramientas que parecían sacadas de un taller de barrio. La arrogancia de Jean-Pierre era casi un escudo contra la realidad. Bárbaros, pensaba. Van a terminar volándose por los aires ellos mismos. El equipo de Pérez era una mezcla heterogénea de militares y civiles reclutados de urgencia. Ingenieros electrónicos, técnicos de la marina, hasta un pibe que la rompía con las radios y que apenas pasaba los 20 años. Su primera tarea fue una carnicería técnica: canibalizar el lanzador de un misil del destructor Aracegui, que estaba en reparaciones. Durante días, trabajaron con sopletes y sierras, cortando cables, desmontando placas de circuitos, tratando de descifrar una arquitectura electrónica para la cual no tenían ni un solo plano. Jean-Pierre los observaba desde una esquina, tomando notas mentales para su informe. Veía cómo marcaban cada cable con cinta aisladora de colores, cómo dibujaban en una pizarra diagramas que intentaban adivinar el flujo de la información. Amateurs, se mofaba para sus adentros. Están aplicando lógica de plomero a un sistema de microprocesadores. La marcha hacia Puerto Argentino fue una odisea. El frío, la llovizna constante, el viento que te calaba los huesos. Jean-Pierre viajó con ellos, su presencia una espina incómoda para todos. Esperaba que el sistema, esa cosa que habían atado con alambre, se desarmara en el primer pozo del camino. Pero el ITB aguantó. Los técnicos lo cuidaban como si fuera un recién nacido, ajustando las correas, protegiendo los componentes electrónicos con lonas y plásticos. La rendición de la lógica europea fue silenciosa, sin drama, apenas la aceptación cansada de un hombre que veía sus certezas desmoronarse una a una. Durante el traslado, Jean-Pierre esperaba lo peor. Sabía que la tecnología de precisión no soportaba los golpes, la humedad, el barro. Pero los argentinos que escoltaban su creación mantenían una disciplina silenciosa, sus fusiles en posición baja, sin quejas ni lamentos. Uno de ellos, un cabo joven llamado Martínez, hasta le ofreció un mate cocido caliente cuando el frío arreciaba. Un gesto simple que plantó la primera semilla de duda en las certezas que Jean-Pierre cargaba desde hacía una década. Cuando llegaron a las afueras de Puerto Argentino, el sol era un recuerdo lejano tras un cielo de plomo.
La temperatura se desplomaba rápido al caer la tarde. En 2 horas estaría a 5 grados bajo cero. Instalaron el ITB en una posición camuflada, una pequeña elevación desde donde se dominaba la entrada a la bahía. Las paredes improvisadas de su puesto de comando eran de chapas y bolsas de arena, bloqueaban el viento cortante, pero el piso de turba irradiaba un frío que se subía por las piernas y se instalaba en los huesos. Un generador diésel tosía y escupía humo, proveyendo la energía temblorosa para sus equipos y una luz insuficiente para esa docena de hombres empapados. El cabo Martínez tiritaba incontrolablemente, el uniforme húmedo pegado al cuerpo flaco, los labios morados, los dedos sin sensibilidad. Era fines de mayo, y la guerra estaba en su punto más crudo. Jean-Pierre recordaba sus reuniones en París, en salones calefaccionados, donde se discutía la venta de estas armas como si fueran commodities. Ahora estaba en un pozo de barro en el fin del mundo, derrotado por el ingenio, hambriento de respuestas, esperando el juicio de la historia. Alrededor, sus compañeros mantenían las cabezas bajas, los ojos clavados en los osciloscopios y los tésteres. Nadie hablaba, no había nada que decir que tuviera sentido. Un silencio pesado llenaba el espacio, quebrado apenas por el crepitar de la estufa a querosén y el viento que aullaba a través de las rendijas del refugio. Afuera, los técnicos preparaban su propia interfaz, con los recursos modestos que habían traído. Pérez, un tipo de 50 años que parecía hecho de acero y paciencia, calentaba sus manos en una taza de caldo, mientras un poco de caña circulaba para combatir el frío. El líquido quemaba la garganta, pero creaba una ilusión de calor interno en cuerpos exhaustos. Algunos masticaban galletas de agua, un lujo raro que hacía brillar los ojos de anticipación. No era una cena de gala, pero era el combustible que los mantenía en pie. La orden que se habían autoimpuesto era clara: el misil tenía que funcionar antes de que la flota británica terminara de cerrar el cerco. El protocolo de la Armada Argentina exigía ingenio y coraje, pero hacer esto, con lo que tenían, trascendía cualquier reglamento escrito. Pérez tomó un multímetro y se acercó al cableado del misil. Caminó hasta el refugio donde Jean-Pierre observaba en un silencio tenso. Al abrir la lona que hacía de puerta, sintió el cambio inmediato en la atmósfera. El cuerpo del francés se puso rígido, su respiración se suspendió, sus ojos huyeron del contacto directo. Pérez le mostró una lectura en el aparato y le hizo una pregunta en un francés rudimentario, sin decir una palabra. Jean-Pierre miró los números como si fueran un espejismo. El voltaje era estable. La señal de pulso, consistente. Estaban logrando simular la computadora de a bordo del destructor. Sus manos temblaron al tomar el téster, no de frío, sino del shock ante una realidad que contradecía todo lo que le habían enseñado. Si los argentinos eran inferiores, ¿por qué actuaban con una brillantez que su propia academia consideraba imposible? La pregunta no tenía una respuesta que cupiera en el sistema de creencias que lo había traído a la guerra. Más técnicos entraron trayendo cables y soldadores. Martínez recibió un soldador de estaño caliente que sostuvo con ambas manos, absorbiendo el calor del metal antes de atreverse a trabajar. Era la primera vez que tocaba un circuito tan complejo, después de haber practicado en viejas radios durante semanas. Cuando la punta caliente tocó el contacto y el estaño fluyó creando una conexión perfecta, algo se rompió dentro de él. Lágrimas comenzaron a fluir sin control, silenciosas pero violentas, el cuerpo sacudido por sollozos que intentaba suprimir. No lloraba de dolor físico. Lloraba por el alivio imposible de estar logrando lo imposible, empoderado por la confianza de sus jefes, que debían saber que él era solo un aprendiz. Algunos de los ingenieros más viejos dudaron de su propio trabajo, temiendo un error fatal, un cortocircuito que quemara todo el sistema. Uno de los ingenieros civiles, un tipo apodado, el profe, notó el miedo, tomó una placa de prueba que había armado y la conectó a una batería, mostrándoles que su lógica de simulación era segura. Gestos universales de la ingeniería reemplazaban las palabras que la tensión volvía inútiles. Lentamente, la resistencia de Jean-Pierre se dio lugar a una admiración que no podía reprimir. Sus manos, antes en los bolsillos, ahora se movían, dibujando diagramas en su libreta, tratando de entender. Su mente, antes cerrada por el prejuicio, ahora corría a 1000 por hora, analizando, deduciendo. Las simulaciones de radar desaparecieron en segundos. Las secuencias de lanzamiento fueron decodificadas con lógica pura. El sistema de guía inercial fue engañado con un generador de señales improvisado.
Pérez terminó su parte y continuó sentado, mirando fijamente la pantalla vacía del radar entre sus manos. Algo fundamental se estaba quebrando dentro de él, años de certezas ideológicas desmoronándose bajo el peso de gestos simples de pura inteligencia. Durante toda su vida profesional, había creído que la disciplina y la alta tecnología eran exclusividad del primer mundo, que otras naciones, especialmente las pintadas como subdesarrolladas, actuarían con improvisación y torpeza. Pero allí estaba, siendo testigo de un milagro técnico, realizado por enemigos que demostraban más ingenio que muchos de sus colegas en los laboratorios de París. La disonancia cognitiva era física. La sentía en el estómago, en la garganta, detrás de los ojos que ardían con lágrimas de frustración que se negaba a dejar caer. Martínez mantenía los ojos fijos en un manojo de cables entre sus manos, los dedos apretando los conectores como un ancla física en medio del caos técnico interno. Otro técnico, un suboficial mayor llamado Werner, le puso una mano en el hombro al pibe. Un consuelo silencioso entre hombres que compartían la misma guapeada. Alrededor de la mesa improvisada, otros ingenieros procesaban la experiencia en un silencio cargado. Algunos miraban los esquemas en la pared, otros fijaban sus ojos en los instrumentos. Todos sentían el mismo desmoronamiento de las narrativas de imposibilidad que los habían oprimido durante años. Afuera, bengalas británicas iluminaban el cielo nocturno en intervalos irregulares. La artillería argentina respondía con fuego de contrabatería, creando un duelo de luces sobre el paisaje cubierto de turba. A las 11:30, una sirena en Puerto Argentino comenzó a sonar, anunciando un posible ataque aéreo, su sonido metálico atravesando el valle helado. Dentro del refugio, los técnicos argentinos oyeron la sirena y apenas levantaron la vista. Uno comenzó a tararear bajito una estrofa del himno. Otros se le unieron, con voces roncas, creando una armonía frágil que llenó el espacio. Jean-Pierre, de pie junto a la entrada, sintió un escalofrío que no venía del frío. El patriotismo de su propio país era algo que se celebraba en desfiles. Aquí, era el aire que respiraban. La guerra no se detenía por el sentimentalismo o la reflexión. Un oficial gritó una orden por la radio para reforzar una patrulla. Las bengalas iluminaron el sector este, pero en aquel refugio de Chapa, por breves minutos en la noche del 11 de junio de 1982, algo más grande que las batallas tácticas tomó forma. Un puñado de hombres que el mundo consideraba incapaces estaban a punto de reescribir la historia. Y ese descubrimiento simple, que el ingenio podía vencer a la tecnología, plantó una semilla que crecería en memorias que sobrevivirían décadas. Pero la noche aún no había terminado. Y lo que Jean-Pierre haría en las próximas horas probaría si su asombro era solo un shock temporal o una quiebra permanente de todo lo que había creído que era verdad. Minutos después de aquel himno improvisado, Jean-Pierre sintió un impulso que no podía explicar racionalmente. Se levantó despacio, las piernas temblorosas por la tensión acumulada, y buscó al capitán Pérez, que supervisaba la conexión final al radar. Lo encontró conversando con dos técnicos junto al generador, revisando el voltaje de salida para la noche. Jean-Pierre se acercó con pasos vacilantes, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una amenaza. No hizo ningún saludo militar, ese gesto automático ya no tenía sentido, y luego extendió su mano derecha. No tenía palabras en español suficientes para expresar lo que sentía. Solo aquel pedido universal de estrechar la mano de alguien que se ha ganado el respeto. El capitán Pérez miró la mano extendida por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Tenía la edad suficiente para haber visto de todo en la Armada. Los protocolos militares no especificaban cómo reaccionar ante este tipo de situación. Estrechar la mano de un observador extranjero que hasta hacía horas los miraba con desprecio, trascendía los reglamentos escritos. Sus hombres lo observaban, esperando una respuesta que definiría el tono de cómo se tratarían de allí en adelante. Él entendió el peso simbólico de aquel gesto. Comprendió que aquel momento era más grande que las jerarquías y los uniformes. Extendió su propia mano, sucia de grasa y de tierra, y la estrechó firmemente con la de Jean-Pierre. No hubo sonrisa, no hubo conversación, solo un reconocimiento silencioso entre dos hombres que entendían el lenguaje universal del respeto ganado a través de la acción. Jean-Pierre apretó de vuelta con una fuerza que lo sorprendió hasta él mismo. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente descendieron, no de vergüenza, sino del alivio imposible de estar presenciando la grandeza y no la torpeza o la barbarie. Murmuró en francés palabras que el capitán no comprendió,
pero cuyo significado era transparente: gracias por mostrarme que el genio todavía existe en este infierno. Soltó la mano, dio un paso atrás y volvió a su rincón, donde los otros técnicos observaban la escena en un silencio cargado. Martínez tenía los ojos como platos, la boca entreabierta por el shock. Werner, el suboficial mayor, asintió con la cabeza en una aprobación silenciosa, un reconocimiento entre veteranos de que algo importante acababa de suceder. El gesto de Jean-Pierre abrió una compuerta emocional. Otro técnico se levantó, un joven ingeniero llamado Helmut, que había diseñado parte de la interfaz. Se acercó a Jean-Pierre con la misma vacilación respetuosa, le extendió la mano y murmuró en un inglés quebrado: "Thanks. You see now". Jean-Pierre le estrechó la mano también, manteniendo una expresión neutra pero firme. Un tercero lo siguió, después un cuarto. Se formó una fila improvisada de hombres exhaustos que necesitaban expresar una camaradería que trascendía las barreras lingüísticas y políticas. Ya no eran solo técnicos y un observador, eran seres humanos, reconociendo el ingenio en quien debía ser su antagonista. Los soldados que vigilaban la escena sentían una extraña incomodidad, un conflicto interno entre el entrenamiento para ver a los europeos con desconfianza y la realidad de un hombre quebrado, reconociendo el valor de su trabajo. Mientras tanto, los preparativos para el ataque continuaban. Los artilleros que recibieron la orden de apoyar la operación limpiaban sus cañones lo mejor que podían, intentando estar listos para la señal. El puesto de observación del Glamorgan estaba a unos 30 kilómetros de distancia, un camino peligroso bajo el riesgo constante del fuego de artillería naval. El oficial de artillería que coordinaría el fuego de supresión abrió sus mapas, ofreciendo un breve momento de planificación estratégica en medio del caos táctico. Pérez estaba entre los que decidirían el momento exacto. Criado en una familia de marinos, una batalla naval sin coordinación precisa le parecía un suicidio. Verificó la radio una última vez antes de dar la orden, recordando que las treguas eran un romanticismo que no existía en esa campaña. En el refugio, los técnicos recibieron cobertores ásperos pero secos. El primer confort real en semanas. Martínez se envolvió en la tela gruesa como un chico, su cuerpo finalmente dejando de temblar incontrolablemente. La temperatura exterior llegaba a los 6 grados bajo cero. Pero dentro del refugio, con la estufa encendida y una docena de cuerpos generando calor colectivo, el ambiente se volvió soportable. Jean-Pierre se sentó apoyado en una pila de cajones, observando a sus compañeros acomodarse para la primera noche de espera operativa. La tensión acumulada comenzaba a cobrar su precio. Los párpados pesaban, los músculos se relajaban, la mente soltaba el control vigilante que había mantenido durante meses. Pero antes de dejarse adormecer, necesitaba procesar lo que había experimentado en esas últimas horas. La tecnología que manejaban no era excepcional por los estándares de un laboratorio de primera línea. Un misil, un radar, un generador y un montón de cables. Pero para hombres que sobrevivían con raciones reducidas desde hacía meses, que bebían agua de lluvia para no deshidratarse, que robaban madera de cercas abandonadas para hacer fuego, esa hazaña era un milagro imposible. Jean-Pierre calculó mentalmente las últimas 6 semanas, desde que vio el proyecto por primera vez. El sistema francés requería una red de computadoras interconectadas, un sistema de refrigeración por líquido, y un equipo de 20 especialistas. La proteína intelectual que demostraron los argentinos era una memoria distante para sus propios colegas, más acostumbrados a seguir manuales que a escribirlos. Comparado con eso, lo que los argentinos habían logrado era una genialidad que desafiaba la lógica militar en un ambiente de recursos escasos. Pero no era la cantidad de equipo lo que quebraba a Jean-Pierre por dentro, era el gesto en sí. Enemigos de la lógica corporativa, reescribiendo las reglas de la guerra tecnológica en una noche helada, no tenía sentido dentro de la estructura ideológica que había sostenido su vida adulta. El sistema le había enseñado que la innovación era costosa, que la creatividad requería recursos, que la guerra moderna no permitía sentimentalismos de garaje. Sus propios jefes negaban fondos para proyectos arriesgados, argumentando que la estandarización mantenía a los hombres eficientes. Pero allí estaba, siendo testigo de un acto de pura audacia, por un enemigo que demostraba una dignidad intelectual que su propio sistema a veces despreciaba. La contradicción ya no cabía más en su mente. Martínez dormía ahora, envuelto en el cobertor, su respiración finalmente regular. Después de horas de tensión emocional, Werner observaba la estufa con una mirada distante, perdido en pensamientos que probablemente reflejaban los de Jean-Pierre.
Helmut escribía algo en un pedazo de papel arrugado que encontró en un bolsillo. Tal vez una carta que nunca sería enviada. Tal vez solo la necesidad de documentar la experiencia antes de que la memoria la distorsionara. Alrededor de la mesa improvisada, 11 hombres procesaban la quiebra silenciosa de narrativas que habían creído verdades absolutas. Nadie hablaba. No había un vocabulario compartido para articular lo que sentían, pero todos entendían que algo fundamental había cambiado en esa noche helada. Afuera, el cielo nocturno continuaba iluminándose con bengalas en intervalos irregulares. La artillería británica lanzó 2 salvas a las 11:50, los proyectiles explotando a 4 kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos para no ser una amenaza inmediata, lo suficientemente cerca para recordar que la guerra no se detenía por un calendario. Las baterías argentinas en posiciones defensivas respondieron con fuego de mortero calculado, manteniendo una presión constante sobre las líneas enemigas. Era una danza mortal que continuaría hasta que una de las fuerzas colapsará por completo. Pero en aquel refugio de Chapa, temporalmente aislado de la violencia externa, una docena de argentinos experimentaban la primera noche en meses en la que el orgullo no significaba morir, sino estar a punto de ganar. Jean-Pierre volvió de su caminata para despejarse 2 horas después, el rostro rojo de frío, pero con una expresión de asombro que venía de ese momento de epifanía en medio del caos. El puesto de comando estaba lleno de actividad, soldados yendo y viniendo, algunos polacos que servían como observadores en unidades argentinas. El capitán Pérez conducía la operación en un español rápido que nadie entendía completamente, pero cuyo significado ritual trascendía las barreras lingüísticas. Las velas de los mapas iluminaban el interior del refugio, creando una atmósfera que por breves minutos hacía olvidar que el mundo allá afuera ardía. Jean-Pierre rezó en silencio por su propia arrogancia, por sus colegas en Francia, por el fin rápido de una guerra que ya duraba demasiado. También rezó, sorprendiéndose a sí mismo, por los técnicos argentinos en el refugio. Hombres quebrados por el cansancio que habían descubierto la genialidad donde la propaganda prometía solo incompetencia. Cuando pasó por el refugio para verificar la situación antes de buscar su propio catre, Jean-Pierre encontró una escena de tranquila concentración. La mayoría de los técnicos dormían por turnos, algunos roncando bajito, otros murmurando palabras incomprensibles en sueños. Pérez todavía estaba despierto, apoyado en la mesa, los ojos fijos en la pantalla del radar. Notó a Jean-Pierre en la entrada y asintió levemente, un gesto de reconocimiento entre hombres que compartían una comprensión no verbal. Jean-Pierre asintió de vuelta y cerró la lona suavemente, dejando a los argentinos descansar bajo la guardia de 2 soldados que montarían vigilia hasta el amanecer. Caminó de vuelta hacia su propio refugio, exhausto, pero satisfecho de una manera que no podía explicar completamente. En esa noche de junio de 1982, en un refugio helado en las afueras de Puerto Argentino, algo más grande que una victoria táctica tomó forma. 12 técnicos argentinos descubrieron que la propaganda era una mentira construida sobre cimientos de soberbia. Para Jean-Pierre, un espía francés, aprendió que el enemigo también sangraba, lloraba y creaba cuando se lo trataba con la dignidad básica del respeto. Y entre cables pelados y café frío compartido, se plantó la semilla de una comprensión que sobreviviría décadas. Pero aquel gesto de ingenio en medio del odio tendría consecuencias que nadie en el refugio podía prever. Porque a veces, reconocer el genio del enemigo no termina con un armisticio, termina con un legado que atraviesa generaciones y redefine lo que significa ganar una guerra. El amanecer del 12 de junio llegó con un cielo grisáceo cargado de nubes que prometían más llovizna. Jean-Pierre se despertó sobresaltado, desorientado por segundos antes de recordar dónde estaba. Un refugio de chapa, un observador de guerra, rodeado por enemigos que la víspera le habían dado una lección de humildad. La estufa se había apagado durante la noche y el frío mordiente había vuelto a dominar el espacio, pero por primera vez en meses, se despertó sin el dolor agudo de la arrogancia carcomiéndole el estómago. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros todavía durmiendo, los rostros relajados en un sueño profundo que el agotamiento extremo finalmente había permitido. Martínez roncaba bajito, envuelto en el cobertor como un niño. Werner tenía los brazos sobre los ojos, bloqueando la luz débil que entraba por las rendijas. Por primera vez desde su llegada, Jean-Pierre se permitió pensar en el futuro, más allá de las próximas horas. La lona del refugio se abrió a las 7 de la mañana, trayendo una ráfaga de aire helado y a 2 soldados cargando un termo humeante. Mate cocido caliente de nuevo.
No era un espejismo o una excepción de la noche anterior, era la continuación de un patrón de camaradería que desafiaba todo lo que Jean-Pierre esperaba. Los técnicos se despertaron con el aroma, sentándose lentamente, los cuerpos doloridos quejándose de la noche dormida en el suelo duro. Pero las quejas morían en sus gargantas cuando vieron la comida que se distribuía. Galletas de agua de nuevo, trozos de queso duro, mate cocido fuerte. La ración de combate continuaba. Uno de los soldados incluso sonrió al servirle a Martínez, un gesto pequeño, pero cargado de un significado que atravesaba la barrera lingüística. No era una sonrisa de victoria o de burla, era solo un reconocimiento humano. Después del desayuno, el capitán Pérez reunió al equipo para repasar el plan de ataque. Nombre del blanco, rumbo, velocidad estimada, ventana de disparo. Jean-Pierre escuchaba mientras un intérprete improvisado le traducía. El interrogatorio técnico fue formal, pero respetuoso, sin amenazas ni intimidación psicológica, que los manuales de la OTAN decían que era el estándar de las tropas enemigas. Jean-Pierre proporcionó información básica sobre las contramedidas del Glamorgan, nada más allá. El capitán aceptó sus respuestas sin presión, anotó los datos en su mapa y pasó al siguiente punto. El proceso llevó 3 horas. Al final, los argentinos fueron informados de que la ventana de oportunidad sería esa noche. La noticia trajo una mezcla compleja de emociones, alivio por tener una chance, miedo al fracaso, la vergüenza de no haberlo logrado antes. Martínez mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas temblando levemente. Las compuertas emocionales que se habían quebrado la noche anterior todavía no se habían cerrado por completo. Helmut mantenía una expresión neutra, pero sus manos temblaban al ajustar los diales del radar. Werner simplemente asintió en silencio, resignado a un destino que no podía controlar. Jean-Pierre sintió un peso abrumador de admiración, mezclado con culpa. Admirado por la garra que estaba presenciando, culpable por haberlo subestimado mientras su propio país les daba la espalda. La contradicción no tenía una resolución lógica, así que dejó de intentar resolverla y simplemente aceptó la confusión como su nueva realidad. Antes del ataque, Jean-Pierre pidió permiso para hablar con el capitán Pérez. A través de un traductor, logró articular el pensamiento que lo procesaba desde la víspera. Señor, durante años creí en la superioridad de nuestra tecnología y la inferioridad de otros. Ustedes me han probado que estaba completamente equivocado. No con palabras o propaganda, sino con acciones. Cuando habría sido más fácil rendirse. Llevaré el recuerdo de esta noche por el resto de mi vida, y le contaré a todo el que me escuche que el ingenio no tiene nacionalidad. El capitán escuchó la traducción en silencio, asintió brevemente y respondió algo que el traductor transmitió: no hicimos nada excepcional. Solo seguimos el código que cualquier argentino decente debería seguir. Si eso lo sorprende, quizás debería cuestionar a quienes le enseñaron lo contrario. Las palabras golpearon a Jean-Pierre como artillería directa. El capitán tenía razón. Lo sorprendente no era que los argentinos actuaran con ingenio, sino que el sistema europeo hubiera normalizado la arrogancia a tal punto que la decencia y la creatividad parecieran extraordinarias. Durante una década, Occidente había tratado a los países en desarrollo como clientes, no como socios. Les vendían tecnología, pero les negaban el conocimiento, asegurándose una dependencia perpetua. Jean-Pierre había participado de esa máquina sin cuestionarla, porque sus superiores decían que era necesario, que los clientes eran subdesarrollados, que no merecían la autonomía. Ahora, del otro lado de una elección diferente, entendía la monstruosidad del sistema al que había servido. No había absolución en esa comprensión, solo el peso abrumador de una responsabilidad colectiva por los horrores que su arrogancia permitía que sucedieran. El ataque ocurrió a las 2 de la madrugada. El radar Racit del ejército argentino detectó al HMS Glamorgan acercándose a la costa para bombardear las posiciones argentinas. El equipo del ITB se puso en acción. El camión que remolcaba el sistema se movió lentamente por el camino de tierra congelada. El balanceo rítmico hacía que los misiles se movieran peligrosamente. Jean-Pierre observaba desde la distancia, viendo cómo las luces del convoy desaparecían. Ese lugar no tenía nada de especial, solo un pedazo de tierra hostil en una zona de guerra. Pero para él y para esos 11 hombres, ese refugio sería un hito permanente en sus memorias. El lugar donde descubrieron que la propaganda era una mentira y que el ingenio era una elección, sin importar el uniforme o la nacionalidad.
En el puesto de lanzamiento, los argentinos encontraron un infierno de barro y viento. Las condiciones eran austeras, pero adecuadas. No era cómodo, pero era infinitamente superior a la alternativa de no hacer nada. Jean-Pierre observó a los técnicos y notó una división clara. Algunos todavía se aferraban a los procedimientos aprendidos, temiendo improvisar. Otros, como Pérez, llevaban la mirada de hombres que entendían que todo por lo que luchaban dependía de romper las reglas. No había una reconciliación fácil entre esos grupos. La guerra externa estaba en su apogeo, pero la guerra interna contra sus propias limitaciones apenas comenzaba. En los minutos siguientes, el equipo de Pérez trabajó bajo una presión inhumana. El radar detectó el blanco. La computadora improvisada calculó la solución de tiro. Las consolas, que habían sido construidas a mano, se encendieron. Era un trabajo duro, honesto, y mantenía la mente ocupada, impidiendo la espiral descendente de la duda que consumía a muchos en el frente. Durante las pausas, Jean-Pierre escuchaba las conversaciones en voz baja, confesiones susurradas de miedos que no podían expresarse abiertamente. Martínez, que había sido asignado al mismo puesto de tiro, buscó a Pérez en cuanto llegaron. El pibe parecía haber envejecido años en semanas. Todavía flaco, pero ya no esquelético. Sus ojos mantenían ahora la expresión de alguien que había visto demasiado, demasiado joven. Le contó que la unidad de donde venía había sido diezmada, su comandante se había suicidado antes de ordenar la retirada. Los soldados restantes se habían entregado a los británicos, algunos literalmente corriendo hacia las líneas aliadas para escapar de sus propios oficiales que amenazaban con ejecutar a los cobardes. La guerra estaba claramente perdida en el frente terrestre. Incluso los más fanáticos comenzaban a entender la realidad inevitable. Martínez le preguntó a Pérez si el recuerdo de la noche anterior, del éxito en las pruebas, era real o si el hambre y el frío habían creado una alucinación compartida. Pérez le aseguró que era real, y que debían recordar aquello por el resto de sus vidas como prueba de que el ingenio sobrevive incluso en los lugares más oscuros. Cuando la orden de fuego finalmente llegó por la radio, Pérez leyó la declaración con voz firme. Las reacciones variaron dramáticamente. Algunos gritaron de alivio, otros de miedo. Muchos permanecieron en silencio, procesando el final de una era que definiría a sus generaciones. Jean-Pierre sintió principalmente agotamiento. Un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Una fatiga existencial de haber vivido el colapso total de la estructura ideológica que había organizado su vida adulta. No había alegría en el ataque, pero tampoco había deseo de dudar. Solo la aceptación de una realidad irreversible y la pregunta apremiante de cómo reconstruirían sus vidas después de esto. El lanzamiento duró segundos. Un fogonazo, un rugido que sacudió la tierra. El Exocet salió disparado hacia la noche. Silencio. Luego, a lo lejos, un destello en el horizonte. Un segundo destello. El HMS Glamorgan había sido alcanzado. Un grito de euforia desgarró la noche. Jean-Pierre finalmente regresó a Francia en septiembre de 1982, desembarcando en un París que le parecía una ciudad fantasma, de burócratas y ejecutivos ajenos a la sangre y el barro. Su informe detallado sobre la hazaña del ITB fue archivado, clasificado como anomalía estadística. Sus superiores no podían creerlo. La Francia que Jean-Pierre conocía ya no existía, y quizás era mejor así. En los años siguientes, Jean-Pierre trabajó en la reconstrucción moral de su propia carrera. Se convirtió en un defensor de la transferencia de tecnología sin restricciones, educando a una nueva generación con valores radicalmente diferentes a los que había recibido. Contaba con frecuencia la historia de aquella noche de junio de 1982, no como una anécdota de guerra, sino como una lección fundamental sobre el ingenio humano. Algunos alumnos le preguntaban por qué los argentinos habían actuado de esa forma. Jean-Pierre respondía siempre con la misma frase que el capitán Pérez le había dicho a través del traductor: no hicieron nada excepcional. Solo siguieron el código que cualquier persona decente debería seguir. Si eso nos sorprende, debemos cuestionar a quienes nos enseñaron lo contrario. Y en esa simple lección, plantada en un refugio helado durante una guerra brutal, creció la semilla de una comprensión que ayudaría a la próxima generación a construir puentes donde sus padres solo habían construido muros y dependencia. En esa noche helada de junio de 1982, un observador francés descubrió que el ingenio no tiene bandera ni uniforme.
Los técnicos de la Armada Argentina demostraron que la verdadera fuerza no viene de la tecnología, sino de la disciplina moral de elegir la audacia cuando la rendición sería más fácil. Entre cables pelados y mate cocido compartido, se plantó un legado que atravesó décadas y redefinió lo que significa ganar una guerra. Jean-Pierre llevó aquel recuerdo hasta el final de su vida, enseñando a generaciones que la creatividad no es debilidad, sino el coraje que ninguna propaganda puede destruir. Si querés conocer las historias aún más profundas de las proezas argentinas en Malvinas, los documentos, los secretos de taller y los relatos que no caben en un vídeo, conocé nuestro informe especial en el primer comentario fijado. Suscríbete, activa la campanita, comenta desde qué rincón de nuestra patria nos estás viendo y compartí para que el legado de los criollos que eligieron la guapeada en medio del infierno nunca sea olvidado.